porque tenemos muchísimos temas hoy día para abordar contigo. Vamos a hablar respecto a las candidaturas de parlamentarios, cuáles han sido los millonarios aportes que algunos de ellos han recibido. También lo que ha pasado con el Fondo E. No solo el Fondo EA, el C y el D han sufrido caídas importantísimas. ¿Qué es lo que está pasando con los fondos de pensiones? Pero queremos comenzar el día de hoy explicando un poco respecto a las ganancias que han tenido los grupos económicos durante este 2021. Se hablan de ganancias millonarias que podrían ser repartidas dentro de sus accionistas y eso provocaría también un cierto impacto en la economía. Exacto, ¿cierto? Esto lo que vamos a comenzar a conversar y a ver... Véngase para acá, profe. Perfecto. Tiene que ver con el reparto de dividendos, ¿no? Por ley, las empresas en Chile tienen la obligación de repartir al menos el 30% de las utilidades que generan el año pasado. Entonces, esta es un reflejo de las utilidades del año del 2020, en plena pandemia. Mientras la economía chilena caía casi un 6%, muchas de estas empresas tenían utilidades enormes. Y lo que está sucediendo este año es la repartición de esas utilidades. Entonces aquí tenemos un gráfico que muestra las principales empresas de grupos económicos importantes, el Grupo Mate, Angelini, Luxich, Polman y otros más, el Banco Santander, y cuál es el nivel de reparto de dividendos, vale decir, compartir las utilidades con los dueños de estas empresas, con los accionistas, que uno puede rankear. Acá están las principales, las 10 principales, desde Colbún, que es el Grupo Mate. Estamos hablando más de 1.250 millones de dólares de reparto de utilidades para los accionistas, para los dueños de Colbún, entre los cuales uno de los principales es la familia Mate. Después está Minera Valparaíso, que también es del Grupo Mate, con un poquito más de 1.000 millones de dólares en reparto de utilidades, y así uno puede ir consolidando. Hasta Cencosud del Grupo Polman, casi 900 millones de dólares en reparto de utilidades, Copec del Grupo Angelini, más de 760 millones de dólares en reparto de utilidades, y si uno revisa las principales empresas, incluso un poquito más de las que aquí aparecen, llegamos a más de 12.000 millones de dólares de repartos de utilidades. Para que nos hagamos alguna dimensión, ¿no? Voy a ocupar, si me permiten, un poquito la pizarra, porque a veces tanto número marea para poder tener una magnitud. Estamos hablando que el reparto de dividendos involucra aproximadamente 12.000 millones de dólares de parte de las principales empresas del país durante este año por las utilidades del año pasado, ¿no? Esto significa que estamos hablando de más de 3.500 millones de dólares adicionales a los que se reparten en un año normal. Entonces uno diría, bueno, pero si esto es lo que reparten generalmente las empresas, ¿cuál es el problema? ¿No? Primero, que estamos en medio de una crisis económica profunda, que recién vemos que algunos sectores comienzan a respirar, y en segundo lugar son 3.500 millones de dólares más que un año normal, ¿no? Estos 12.000 millones de dólares se parece bastante a lo que se retiró en el tercer retiro de las AFP. Es equivalente, que fue casi 13.000 millones de dólares el tercer retiro, estos son 12.000, y podría ser el equivalente a un cuarto retiro, para que las personas que nos están viendo puedan dimensionar la magnitud de este monto. Y este monto sin duda significa que estas empresas van a tener menos dinero para invertir, ¿no? Porque parte de las utilidades, una parte importante de las utilidades la están repartiendo. Entonces eso también afecta el dinamismo de la economía, porque hay menos dinero disponible para invertir. Y cuando hay menos dinero disponible para invertir, eso significa que hay menos posibilidades de generar empleos y de activar la economía. Esa es la cadena de transmisión de lo que significa un reparto de utilidades sobrenormal en relación a un año normal, que está en torno a los 8.500 millones de dólares. ¿Se sabe, Marco, cuál es el camino de estos 12.000 millones de dólares una vez que ya han sido retirados como dividendos o utilidades? ¿Se quedan en Chile? ¿Se van a paraísos fiscales? ¿Dónde se invierten esas plata? ¿O simplemente se las llevan después debajo del colchón, en un fondo de ahorro? No tengo idea. ¿Cuál es la huella de esta plata? Bueno, hay pocos estudios que efectivamente pueden seguir la pista de exactamente en años anteriores, ¿no? Porque esto lo vamos a comenzar a observar en los próximos meses, de dónde se va la plata.
como son grandes grupos económicos y como los accionistas principales de estas empresas no son accionistas minoritarios, no son personas que invirtieron un poquito de lucas en acciones de estas empresas, sino que gran porcentaje de las acciones lo tienen los mismos grupos económicos y son los accionistas mayoritarios, probablemente uno va a ver que va a haber distintos fines de esa inversión. Puede ser que esa plata se invierta en otros instrumentos financieros de alto riesgo en Chile o en el extranjero. Ya hay bastantes amenazas, algunas pueden ser fundadas o infundadas, de que algunas personas están hablando de invertir en otros países, se están creando muchas cuentas corrientes en dólares en otros países por el temor a lo que potencialmente puede suceder en Chile con tanta incertidumbre política, que es un cuento de nunca acabar. Ante cualquier amenaza de cualquier cambio en Chile siempre escuchamos lo mismo, pero ese podría ser uno de los destinos del dinero. Pero para que quede súper claro, porque durante los últimos días se ha hablado mucho respecto a los efectos que podría tener en la economía general de nuestro país estos retiros. ¿En qué se puede sentir efectivamente si los accionistas hacen el retiro de estos 12.000 millones? A ver, va a depender, y la pregunta de Eduardo es clave, va a depender a qué se destina esa plata. Entonces va a depender si un componente, una parte importante de ese dinero podría ir a consumo o a demanda interna, vale decir para consumo nacional. Eso incluso podría tener repercusiones en los precios, en la inflación. Es algo que tanto lo mismo se que dice, el cuarto retiro. Exactamente, que tanto se dice en torno a los retiros, ¿no? Claro. Y de mala manera, porque efectivamente puede tener un impacto, pero hemos analizado en este mismo programa que una de las principales fuerzas que ha explicado el aumento de precios en Chile son los factores externos. Y estamos viendo problemas de inflación en distintas partes del mundo. Pero va a depender de en qué se inviertan estos dineros, si en Chile, en el extranjero, cuánto va a consumo interno, cuánto va a ahorro nacional, el impacto que pueden tener en distintas variables de la economía. Y eso vamos a verlo en los próximos meses. Alejandra. Sí. ¿Cuánto de esa plata es transferencia de los propios dineros de los trabajadores a los grupos? Estoy pensando, por ejemplo, Cencosud, que está en tercer lugar, es la gente yendo al supermercado. O sea, probablemente el traspaso de los anteriores retiros en comida, en comprar comida. Benzina, las forestales, la papelera, no sé si el comercio, los productos de la papelera se venden principalmente en Chile o si se exportan, pero ¿cuánto de eso, de esa riqueza es transferencia del salario de los trabajadores y trabajadoras de Chile? Bueno, es una pregunta muy relevante, no lo puedo decir exactamente, pero por el tipo de industria, claro. Pero sí uno puede hablar de cuáles son las fuerzas que explican estas utilidades. Entonces, muchas de estas empresas, por ejemplo, son empresas vinculadas al sector financiero y al retail. Les quiero poner un ejemplo. En Chile, este año, los bancos llevan una utilidad diaria, por día, acumulada de más de 6.000 millones de pesos. O sea, en general, la banca está ganando más de 6.000 millones de pesos por día. Y hay un solo banco que está ganando cerca de 2.000 millones por día. Es Banco de Chile y Banco Santander. Entonces, ¿por qué han crecido tanto las utilidades de los bancos? Porque han aumentado las tasas de interés y los bancos la traspasan rápidamente a los consumidores por los costos financieros involucrados y porque la banca siempre es un negocio seguro. Entonces, las personas, a través de sus aportes fiscales, de los retiros, inmediatamente van transfiriendo esos dineros a la banca, ¿no? Que es una fuente principal de ingresos para ellos. ¿Qué pasa con el retail en el caso de Cencosud? Efectivamente, muchos de los aportes fiscales, incluso hasta parte de las canastas familiares, ¿no? Significa para este tipo de grandes grupos económicos mayores ventas. Han aumentado las ventas por internet, no ha quedado otra que encargar delivery para aquellas comunas que es posible hacerlo, y al mismo tiempo a través de estos estímulos también se ha fomentado mayor consumo en algunos casos. Entonces, directa o indirectamente, el IFE, los retiros, las necesidades de las personas y lo que no queda otra, porque no tengo a quién más comprarle, hace que estos grupos económicos siempre estén ganando con los trabajadores, el dinero de los trabajadores. Y una tercera derivada, Alejandro, que tú bien la conoces, las AFP, ¿no? Las AFP van invirtiendo las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras en distintos instrumentos financieros. Uno de esos instrumentos son acciones y bonos, que son instrumentos de deuda que emiten estas empresas. Sí. Entonces también los trabajadores y trabajadoras ayudan con, ¿cierto?, la idea de que van a conseguir rentabilidad y van a mejorar sus pensiones, ayudan a que estos grupos sean más grandes
Y si son más grandes, pueden tener más utilidades, como nadie sabe para quién trabaja finalmente. Entonces, todas esas son las potenciales cadenas de transmisión para este grupo económico. Mucho del trabajo, de la fuerza de trabajo, termina favoreciendo estas utilidades.